Me da mucho gusto estar de nuevo aquí, como todos los días, de lunes a viernes, ya en este fin de semana. Hoy vamos a puntualizar acerca de la decisión que se ha tomado de cancelar la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa, me refiero a lo que se impuso en el gobierno anterior y que viene promoviéndose desde que se inventaron en el extranjero las llamadas reformas estructurales, que hasta es un plagio lo de la utilización de la palabra, del término, del concepto estructural. Cuando nosotros estudiamos en la ciencia social, lo estructural era lo profundo, era lo que permitía cambiar una realidad de opresión, de injusticia, por algo nuevo, por algo justo. Estos tecnócratas neoliberales corruptos se apoderaron del término, del concepto estructural, y podría uno pensar que es algo bueno cuando en realidad las llamadas reformas estructurales no son más que políticas de pillaje y de privatización, como lo hemos visto ya en varias ocasiones. Entonces, estas políticas que se definen en el extranjero se aplican en México, se aplican casi en todo el mundo. Son recetas y es reforma energética, reforma fiscal, reforma laboral, reforma educativa. Es una agenda impuesta desde el extranjero para que gobiernos subordinados las apliquen. Entonces, a esa reforma educativa me refiero, eso que fue impuesto, que llevaba el propósito de la privatización de la educación. Hablábamos aquí que esto comienza desde que está Salinas en la presidencia, Zedillo, secretario de Educación Pública, inician con una reforma al artículo 3 para limitar la educación gratuita. Se hablaba de que la educación era pública, gratuita, en lo general. El concepto era de que la educación es un derecho de todos los mexicanos. Y entonces ahí en esa reforma se acota, se limita la educación gratuita al nivel básico y se deja al mercado la educación media superior y la educación superior. Ahí empieza la historia. Bueno, luego, como sucedió en el gobierno anterior, se profundiza con todas estas llamadas reformas estructurales y llegan al extremo de querer imponer lo que llaman reforma educativa por la fuerza y con una campaña de desprestigio al magisterio que nunca se había visto en el país. Se le respetaba a nuestros maestros y de repente se les degrada, se les humilla,
se les culpa de que por ellos es mala la educación en México, se polariza, se vuelve un asunto político, ideológico, hay incluso campañas pagadas en medios de información para imponer la reforma educativa. Y es un asunto hasta de sentido común cómo se lleva a cabo una verdadera reforma educativa sin los maestros. ¿Quién es el que transmite el conocimiento en el aula? Pues el maestro. Entonces, todo esto se decide por parte nuestra cancelarlo, porque no beneficia, al contrario, perjudicó la educación. A eso se debe que se envió a la Cámara de Diputados y de Senadores, al Congreso, una reforma al artículo 3 y a otros ordenamientos legales para cancelar la mal llamada reforma educativa y fortalecer el derecho que tienen los mexicanos a la educación pública, que la educación no sea un privilegio, sino un derecho, y que el Estado tenga que garantizar la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. Esto es lo que se está planteando, lo asumimos desde la campaña, lo defendimos en contra de viento y marea, hasta en los debates. Fui muy cuestionado por eso, por los conservadores. Ya saben cómo fueron esos tiempos que se hablaba que nosotros queríamos que se regresara a la venta a las plazas. Tuve que decir que el único que vendía a las plazas era el que estaba en ese entonces de secretario de Educación, porque en efecto cuando fue gobernador de un estado vendió la Plaza de Toros de ese estado. Pero en fin, ahora que se logra iniciar una etapa nueva en lo que llamamos postneoliberalismo, hay quienes también con una postura muy conservadora, aunque aparentando ser radicales, porque hay mucha simulación en todo esto, hablan de que lo que estamos proponiendo es más de lo mismo. Y entonces ese me parece una exageración. Entonces le quiero enviar un mensaje a todos los maestros de México para informarles, porque lo que me interesa es que las maestras, los maestros en activo, jubilados, sepan que estamos cumpliendo nuestro compromiso, para que no haya manipulación, porque hay grupos de intereses creados. Siempre he dicho que la extrema derecha y la extrema izquierda se tocan, se juntan y pues no quieren que se lleve a cabo la transformación, apuestan a que fracasemos, y en el caso de los que se presentan como radicales quisieran que falláramos
para señalar, ya ven, son lo mismo. Esto lo hemos padecido de tiempo atrás, cuando llamaban, por ejemplo, a no votar, porque todos éramos iguales, nos querían meter a todos en el mismo costal. Era una estrategia con ese propósito. Varias veces tuve que decir que no éramos lo mismo, que me podían llamar peje, pero no era yo lagarto. Y ahora es parecido. Ahora que toman la Cámara, señalan de que es igual, que estamos engañando, estamos simulando. Pues no, no somos lo mismo. Y por eso vamos a aclarar. ¿A quién nos importa aclararle? A las bases magisteriales. Porque pues los dirigentes y las organizaciones de distintas tendencias pues tienen sus intereses y no siempre actúan bajo principios democráticos, no siempre se consulta a la base, no siempre se toman decisiones recogiendo el sentir de los agremiados, representados, en este caso de los maestros. Entonces yo quiero tener una comunicación más que con los dirigentes, con las bases, con los trabajadores, con los ciudadanos. No quiero una relación corporativa, quiero una relación horizontal, ciudadana, democrática, a partir de que ya no hay ciudadanos imaginarios. Ahora, cada ciudadano es una persona consciente, con criterio, y es cosa nada más de que se tenga toda la información, acercar la información para que no se manipule, para que no se distorsionen las cosas. Nosotros queremos una transformación y no simulamos. Hemos luchado durante muchos años por llevar a cabo en México un cambio verdadero y vamos a cumplir, no le vamos a fallar a los ciudadanos. Entonces, le pedí a Esteban Moctezuma, secretario de Educación, que con mucha claridad puntualizara qué significaba la llamada reforma educativa y qué estamos nosotros proponiendo. Y él va a hacer esta exposición y este documento inicial, resumido, lo vamos a convertir en un volante y lo vamos a entregar a todos los maestros. ¿Qué ofrecemos? Si hace falta más información, diálogo, mano abierta, franca y no puño cerrado. Nada de represión. Esa es también una diferencia sustancial. Diálogo, acuerdo, el tiempo que sea necesario. Y no autoritarismo, no represión. En eso también somos distintos.